Pero yo quiero que abra la escritura y vamos al mensaje de esta tarde. Llevamos como un mes hablando de fe en diferentes maneras. Saludo a todos aquellos que están en el Facebook, en ciudades y diferentes países viéndonos. Tenemos hermanas en Alemania y en Suiza que pertenecen a una iglesia en Calpe, España, y se conectan. Para ellas ahorita es de madrugada ya, como igual que el miércoles. Está amaneciendo, son 6 horas más tarde, pero ahí están conectadas recibiendo, y gracias a Dios por sus vidas. La hermana Teresa Jarquín allá en Arizona, que fielmente todas las semanas, miércoles y domingo. Teresa, te bendigo y doy gracias a Dios por tu vida y tu familia. Ya pronto Dios pondrá una iglesia cerca de donde estás, una buena iglesia con buena palabra y presencia de Dios. Si es que Dios no nos habla de mandar a alguno por allá a Arizona, estoy buscando a ver aquí un me cae gordo. No, perdón, digo, si Dios nos guía, pero sé que hay iglesias en Arizona, habrá y hay iglesias buenas para ti y tu familia. Le decía, hemos hablado de la fe en diferentes maneras como por un mes, y hoy vamos a continuar. Y el miércoles comenzamos una serie, la cual decidimos en Dios ponerle este título: la pelea es por la semilla y la palabra. The fight is for the seed or the word. What word? The word of God. La pelea realmente es por la semilla. ¿Cuál semilla? La semilla de Dios. ¿Y cuál palabra? La palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes alguna vez trabajaron en el campo o sembraron alguna semilla para plantar algo o recoger algo de esa semilla? ¿Entienden ustedes mejor que aquellos que nunca han sembrado una semilla lo que es sembrar una semilla? Y es importante entender el principio y el poder de la semilla. Es lo que Dios dirigió en nuestro corazón por estas próximas semanas. El Señor me habló la semana pasada mientras oraba y me dijo: quiero que terminen hablando de mi palabra por las cosas que vienen en el 2019 para ustedes. Porque si algo necesitan es estar enfocados, estar decididos, estar convencidos de que mi palabra es la verdad. O sea, yo le creo a Dios y creo que, y he dicho esto varias veces, aunque algunos no lo creen, el poder más grande que Dios nos dio lo puso en su palabra. Mire que Dios no ha hecho nada con sus manos, Dios lo ha hecho con su boca. Dios ha hecho todas las cosas con su boca. ¿Y cómo con su boca? Con el poder de su palabra. Dios mismo está sujeto a su palabra. Mire qué alto puso Dios su palabra. Dios no viola su palabra. Lo que Dios dijo, eso sucede. Mire cómo es esto. Un día aprendí hace poco tiempo, en los 20 y pico de años de cristiano, hace apenas 4 o 5 años, aprendí esta verdad de mejor manera. ¿Por qué murió el hombre? Siempre decimos por el pecado, ¿sí o no? ¿Por qué murió Adán? Por el pecado, porque pecó contra Dios. Es verdad, pero no es toda la verdad. Porque si usted lee bien la escritura, Génesis 1 y Génesis 2, usted se va a dar cuenta que antes que desobedeciera Adán a Dios, por lo cual iba a morir, murió porque Dios lo dijo. Murió porque Dios le dijo a Adán: si haces esto te mueres. Y él hizo lo que Dios dijo y se murió. Adán tenía que morir cuando hizo lo que Dios dijo que no hiciera. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo, y lo que Dios dice sucede. Creo que no me está escuchando. Hay tanto poder en una semilla que si usted siembra una semilla de maíz y de esa semilla germina y crece una planta de maíz, cada semilla en ese maíz tiene el mismo poder de aquella única y primera semilla que fue sembrada. No me está entendiendo todavía, pero vamos a ir poco a poco. Hoy es una enseñanza más que una predicación. Hoy necesita estar despierto, porque si no se va a dormir. ¿Cuántos han luchado escuchando la palabra con el sueño? Muchos de ustedes. Muchos. Pero ¿cuántos de ustedes se han dormido comiendo? No, en serio. No he visto en el restaurante a nadie comiendo dormido. Imagínese usted. No, los he visto bien despiertos, los he visto bien atentos. Pero cuando oyen a Dios hablar, les pega el sueño. Cuando oyen a Dios hablar. Es más, algunos dicen: cuando oro me da sueño. Pero no le da sueño cuando come. Hello. No le da sueño cuando cobra. No le da sueño cuando recibe el cheque del trabajo. Cuando Dios habla, por supuesto, ¿sabe por qué pega el sueño? Porque el diablo se opone con todo lo que tiene para que usted no oiga a Dios. Porque él sí sabe lo que muchos creyentes no saben: el poder que hay metido en una semilla de Dios. El diablo sabe que Dios inició todo con una semilla, y su nombre es Jesucristo.
Escuche, y cuando esa semilla fue puesta en el suelo y esa semilla murió y esa semilla germinó y de esa semilla nació usted, el mismo poder que está en esa semilla está en usted. La misma vida que está en esa sola semilla está en usted. Entonces hoy quiero continuar con esto que Dios nos dirigió a hablar, porque es necesario recordar su palabra. Y en Romanos 10:17 comenzamos allí. Romanos 10:17, la Reina Valera dice así: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es, no será, no fue, es presente. No está en tiempo pasado ni en tiempo hacia adelante en futuro. La fe es por el oír y el oír por la. O sea, en otras palabras, si Dios pone esta sentencia, estas palabras en tiempo presente para que sea fe, es lo que estoy oyendo ahora. Trae fe para mi vida si yo lo creo, si lo recibo de la manera como Dios espera. Y quiero mostrarle lo que dicen estas otras dos versiones. La versión Biblia al Día, la versión del Nuevo Testamento Pesita, lo dice de esta forma: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Dice esta otra versión del Nuevo Testamento, la versión Pesita, que fue traducida del griego arameo al inglés y al español. Ahora pues, la fe viene por escuchar atentamente, por escuchar atentamente la palabra de Dios. Ese es el problema. Muchas veces el predicador está acá, sea yo, sea mi esposa, sea quien Dios pare aquí adelante, le está hablando la palabra de Dios. Y es difícil escuchar atentamente porque está el sueño, el cansancio, los pensamientos. El hermano que está al lado no quiere oír y puede influenciar más en usted que tal vez sí quiere oír. O empiezan aquellos, viene el enemigo, empieza a poner cosas. En el momento que se sienta a oír a Dios, no le pasaba cuando alababa, no le pasaba cuando estaba danzando, le empieza a pasar cuando Dios empieza a hablar. Porque el diablo sí conoce el poder que hay en una palabra de Dios. Hemos predicado por un mes acerca de la fe en diferentes maneras, y hoy vamos a ponerle detrás de ese ingrediente del mensaje de la fe. El fundamento de la fe es la palabra de Dios. Y quiero que vea conmigo y me acompañe, y vamos a leer una parábola entera, porque es necesario para el entendimiento de la parte que hoy nos corresponde. Marcos capítulo 4 verso 1 en adelante. ¿Cuántos han leído un pasaje entero en la Biblia? 1, 2, 3, 4. Ve, hace falta leer más la Biblia. 5 nada más levantaron la mano. Marcos 4 verso 1, la vamos a leer completa esta parábola. Y ahora le voy a explicar lo que es una parábola, y vamos a entrar en detalle, no muy profundo, lo más simple posible, a qué se refiere. Y hoy, la parte que hoy refiere a esta serie titulada La pelea es por la semilla y por la palabra, vamos a ponerle un subtítulo y puede ser el poder de una parábola. Y dice Marcos capítulo 4 verso 1. Es la parábola que se conoce en Mateo 13, en Lucas 8 y en Marcos 4 como la parábola del sembrador. Dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, que tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y ¿cuántos saben por qué a Jesús le gustaba predicar desde el mar? No era para coger sol, no era para tener un mejor color, no era porque de verdad le gustaba la playa, era porque Él lo sabía todo. Y Jesús sabía que no tenía un instrumento como el que ahora tengo. Y Jesús sabía que al alejarse un poco en una barca de la orilla del mar, el agua y el sonido que iba sobre el agua ampliaba su voz, y los que estaban en tierra le podían escuchar hasta miles de personas. Él hizo el mar, Él hizo los sonidos, Él hizo la naturaleza. Jesús se servía de eso para tener, sin micrófono, alcanzar a que muchos lo oyeran. Y usaba eso, que es una onda que viaja sobre el mar, ¿para qué? Para extender su voz. Entonces dice el verso 2, por si acaso usted pensaba que era para bañarse o tomar sol, ¿verdad? Porque a algunos les gusta ir a bautizar al mar y hablar en el mar y predicar en el mar, pero a veces se van por otro lado y después del bautismo terminan bañándose y comiendo, y ya se pierde el sentido de lo que se quería hacer. Verso 2 dice: y les enseñaba. ¿Cómo les enseñaba? Por parábolas muchas cosas. Una vez más, ¿qué les enseñaba? ¿Cuántas cosas? Les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. Verso 3: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Esta es la parábola. Y dice: y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Verso 6: pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó.
Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra. Diga conmigo, buena tierra. Y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Verso 9. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿No le parece esto algo sin sentido? El que tiene oídos para oír, no tiene mucho sentido, porque hay oído natural y oído espiritual, y Jesús estaba refiriendo al oído espiritual. Ahora todos están oyendo la palabra que predicamos con su oído natural. La pregunta es: ¿cuánto lo están oyendo con su oído espiritual? Ese es el que el diablo está buscando, a través de pensamientos, a través de imaginaciones, a través de una persona que pueda estar a su lado, a través de una preocupación presente. Y dice Jesús: el que tenga oídos para oír, oiga. Verso 10. Cuando estuvo solo, observe esto, cuando él estuvo solo, o sea, se apartó del grupo al que enseñaba, dice: los que estaban cerca de él, póngale cuidado a esto, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Verso 11. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, observe, a los que están fuera por parábolas todas las cosas. Verso 12. Para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Esto es muy fuerte. Verso 13. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? En otras palabras, según lo que Jesús dice en el versículo 13, necesitamos entender la parábola, las parábolas. No hay amén. Ok. Verso 14. El sembrador es el que siembra la palabra. Ahora les va a explicar la parábola. El sembrador es el que siembra la palabra. En otras palabras, la semilla es la palabra. Verso 15. Y estos son los que están junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Observe por favor, él va a explicar ahora la ilustración que acaba de hacer. Dice: pero después que la oyen, ¿que oyen qué? La palabra. Enseguida viene Satanás. Observe, enseguida, no la semana próxima, no a fin de año, no en su cumpleaños. Enseguida viene ¿quién? Y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Verso 16. Entonces son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Verso 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Y verso 20. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Una vez más, diga conmigo: buena tierra. ¿Quiénes son? Dice Jesús: los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y 100 por uno. Espíritu Santo, ayúdanos. Por favor, danos oídos espirituales para oír a Dios. Danos ojos espirituales para verlo. Y danos un corazón espiritual para conocerlo. Que hoy la palabra que oigamos de Él la recibamos, y que no se quede sin dar fruto en nosotros. Escogemos recibir su palabra para dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Que nadie salga de aquí como vino. Ayúdanos, provócanos, despierta en nosotros un deseo mayor por oírlo a Él, por conocerlo a Él a través de su palabra. Declaramos que ya ella empieza a trabajar en nosotros, como Él dijo: mi palabra no regresará a mí vacía, sino que hará todo aquello por lo cual la he enviado. En el nombre de Jesús. Si usted cree conmigo, diga amén. Quiero que me escuche. Quiero actuar como un maestro de la palabra y decirle por estos próximos minutos: ¿qué está sucediendo acá? Está sucediendo que Jesús está en una nueva etapa de su ministerio. Escúcheme por favor. En Marcos 1, si seguimos la secuencia de los capítulos en el Evangelio de Marcos, y muchas veces se usa
más el evangelio de Mateo para hablar de la parábola del sembrador. Pero le voy a decir por qué yo escogí usar Marcos 4 y no Mateos 13. Mateos 13 es un poco más explícita, pero en Mateo 13, cuando se refiere a dos grupos de personas, no da una especificación que sí da Marcos 4, y ahora se la voy a mostrar. Pero quiero que me escuchen. Jesús está en una nueva etapa de su ministerio. ¿Cómo así? Él tenía su centro de operaciones desde Capernaum. Desde la ciudad de Capernaum Jesús salía a predicar en todas las ciudades y alrededor de las ciudades del mar de Galilea. Era su centro principal para él ir y volver. Pero Jesús tuvo que hacer un cambio. Él tuvo que hacer un cambio en la predicación de su ministerio, o de la palabra que Dios le había enviado a predicar y enseñar. Y Jesús empezó a predicar afuera. Cuando él predicaba, comenzó haciéndolo en sinagogas, en las sinagogas de los judíos que estaban en todas las ciudades a las que él fue. Pero ahora comienza a predicar afuera. Ahora comienza a predicar más al aire libre. Ahora comienza a predicar más a cantidades mayores de personas. Y escúcheme, pero esto tiene una razón de ser. Y quiero mostrarle algo. Quiero que vuelva a Marcos 3, verso 6. Le quiero mostrar tres razones o tres cosas que motivaron a Jesús a hacer un cambio en cómo predicaba, dónde predicaba y a quienes predicaba. Y en Marcos 3:6 dice la Reina Valera: y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Jesús está enseñando, Jesús está predicando antes de lo que acabamos de leer en la parábola del sembrador en capítulo 4. Y los fariseos, líderes religiosos de aquella época, se pusieron de acuerdo con los otro grupo de personas que eran de liderazgo de la ciudad. ¿Para qué? Para ir en contra de Jesús. Y dice la Biblia, no me lo quiten por favor, para destruirle. ¿Para qué? No para trabajar con él, no para apoyarle, no para formar parte de lo que Jesús está. ¿Usted se imagina lo que es ir en contra de Jesús para destruirlo? Para empezar, nadie puede destruirlo. Pero solamente la intención o la actitud de un ser humano de oponerse a Dios para destruirle ya está perdido. Ahora escuche, mira el verso que sigue, Marcos 3, verso 21, de la versión Dios habla hoy del 96. Dice: cuando lo supieron los parientes de Jesús. ¿Los quiénes? Diga conmigo, la familia de Jesús. ¿Qué supieron? Supieron que él estaba predicando la palabra. Supieron que él estaba enseñando la palabra. Supieron que él estaba diciendo que esa era la verdad. Mire lo que dice: cuando lo supieron los parientes de Jesús, fueron a llevárselo, decían que se había vuelto. Y usted se preocupa porque le digan loco. La familia de Jesús le llamó loco a él. Y eso que no use otra versión antigua que es más fuerte. No la quise usar, más usé esta. La Reina Valera lo dice diferente. Esta versión lo dice mejor. Dice que la familia de Jesús dijo: llevémonoslo, porque este está loco. ¿Qué estaba haciendo? Predicando la palabra, enseñando la palabra. ¿Usted está acá todavía? Mire este otro versículo, el versículo 22. Pero veámoslo en la misma versión. Entonces dice: también los maestros de la ley. Estos son los que enseñaban la palabra en la ciudad, en el pueblo de Israel. Los maestros, los que se supone que sabían, los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén, decían: Belcebú, el propio jefe de los demonios, es quien ha dado a este hombre el poder de expulsarlos. Ahí es donde surge aquella predicación de lo que conocemos como el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando alguien le atribuye al diablo una obra que solo Dios puede hacer, es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Yo sé que usted no conoce mucho de esto o no le interesa, pero debería, para que ni en su casa, ni sus hijos, ni su familia que ignora de Dios caiga en ese pecado, porque es el único pecado que Dios no va a perdonar. Atribuirle al diablo una obra que solo Dios puede hacer es un peligro. Estos líderes dicen: los demonios que Jesús expulsa los hace porque el diablo le dio poder. Belcebú representa a Satanás. Estos son los que se supone que conocen la escritura. Estos son los que se supone que hacían la ley. Estos son los que se supone que le enseñaban al pueblo. Y su familia dicen: este está loco, hay que sacarlo de aquí. En otras palabras, si usted cree que a usted como cristiano o líder o pastor o predicador o evangelista lo han rechazado, nunca usted ha pasado ni pasará el rechazo que Jesús sufrió. Pero ¿qué hizo él? Él siguió predicando, él siguió enseñando, él siguió sanando, él siguió liberando. Ahora, si
Si usted ve lo que Dios le reveló por el Espíritu a Pablo, Pablo lo dijo más adelante, después que conoció a Cristo de verdad, porque es importante entender esto. Con la actitud de los líderes del pueblo de Israel en el tiempo de Jesús, no había forma posible para ellos de arrepentimiento. Mire cómo Pablo lo dice. Romanos 10. Pablo lo dijo de esta forma a la iglesia cristiana en Roma: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? En otras palabras, si usted no oye, ¿cómo va a creer? Entre menos oiga de Dios, menos cree en Dios. Y luego dice: ¿y cómo oirán sin que nadie les predique? ¿Qué es? Thank you. De esas tres declaraciones de Pablo, esas tres statements, esas tres preguntas, ¿cuál es para usted la más importante? ¿Cuál debe de ir primero? Come on, ayúdeme, estamos todos metidos en esto, estudiando. Hello, ¿cuál es la más importante? ¿En qué orden pondría las tres? ¿Cómo están o las cambiaría? Hello, la más importante es la tercera. Si no hay quien predique, ¿cómo van a oír y cómo van a creer? Porque usted puede saber y no predicarle a nadie. No basta con que usted sepa. Dios le dejó saber para que alguien más supiera a través de usted. Usted no necesita un púlpito para predicarle a nadie. Usted tiene que hablarle a los demás lo que usted conoce de Dios, lo que Dios está haciendo en su vida, por lo que usted conoce de Él. No espere llegar un día aquí, comience ya. Ahora, no se vaya a poner religioso y empiece a hablar con palabras que no van a ayudar. Hable con la simpleza que Dios tiene cuando habla su palabra. No falta de valor, simpleza, para que desde los niños hasta los adultos lo puedan entender. Pablo dice: ¿cómo van a creer si no hay quienes prediquen? Por eso es que Jesús aprovechó el tiempo. Predicar, enseñar, predicar, y enseñar. ¿Están aquí todavía? Se fueron. A veces en la iglesia, escuche lo que le voy a decir, y esto lo van a entender más los líderes, creo yo. Hacemos más énfasis a nuestra incapacidad de oír la voz de Dios que a la habilidad de Dios hablarnos. Lo voy a repetir, ¿no me entendieron? Hacemos más énfasis de lo mal que somos para no oírlo, en vez de hablar de lo bueno que Él es para hacerse oír. ¿A cuántos de ustedes, se lo voy a probar con este ejemplo, a cuántos de ustedes Dios les ha hablado la misma cosa más de una vez? Ahí está. Si otro Dios fuera, o si Dios fuera como nosotros, se la dice una vez y se acabó. Pero Dios se la vuelve a decir, y se la vuelve a decir, y se la vuelve a decir. Posiblemente usted la escuchó la primera vez, pero no la oyó. Posiblemente la escuchó 2 veces, pero no la oyó. Y Dios le sigue hablando hasta que usted le oiga. Porque no es lo mismo oír que escuchar. Ya se están durmiendo 5. Wow. Dios me dijo: vas a ver cómo se duermen. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? No se me duermen a mí, se le duermen a Él. Porque yo no estoy hablando mi palabra. Esta no es mi Biblia, esta es la palabra de Dios. O sea, si usted se le duerme a Dios, no me preocupo tanto que se me duerma a mí. Ahora escuche, esta situación llevó a Jesucristo a hacer un cambio en cómo predicaba la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque encontró un gran rechazo en la gente que lo oía, en el liderazgo y entre su misma familia. Entonces, ¿dónde comenzó el cambio? Empezó a predicar a través de parábolas. Escuche por favor. Esta situación hizo que Jesús hiciera una diferencia entre 2 grupos. Usted ha mencionado la cita de Romanos 2. Yo la mencioné muchas veces. Usted ha dicho: Dios no hace acepción de personas. No es cierto. Dios sí hace acepción de personas. Lo que pasa es que usted lo ha leído mal, porque el capítulo 2 de Romanos, cuando dice que Dios no hace acepción de personas, se refiere al juicio. O sea, Dios va a juzgar a todo el mundo, a todos. O sea, ahí no hace acepción de personas, va a juzgar a todos. Nadie se va a escapar de Dios. Mire qué silencio. Están luchando, están procesando. O sea, están ahí como que digo amén, lo pienso, lo que digo, no sé, me equivoco, reprendo, oro. Marcos capítulo 10, Marcos 4, por favor, versos 10 y 12. Esta es una de las razones por las que hoy estamos usando Marcos 4 y no Mateo 13 ni Lucas 8, porque aquí dice y marca mejor la diferencia. Jesús lo hizo, no yo.
Fue Jesús el que separó dos grupos de personas. O sea, en otras palabras, escúchenme los de Facebook y escúchenme los hermanos acá. Dios sí hace acepción de personas para hablar. Dios no hace acepción de personas para juzgar. Un amén. Todos ustedes lo están procesando. Lea Romanos 2 en su casa, por favor. Y si su Biblia tiene título, es mejor, dice el juicio justo de Dios. Dios no hace excepción diciendo voy a juzgar a todos, no importa quién sea. Ahora, que venga de ese juzgar es diferente. Unos para recompensa y otros para castigo. Todavía están serios, están trompudos. Padre, es por fe. Trompudo es una expresión hondureña que dice están con la boca así. O con el, no es hondureña, no, es cubana. No, mi suegra dice que no, ella sí se conoce lo cubano. Observe acá los dos grupos. Mire acá los dos grupos. Ponga sus ojitos allá. Cuando estuvo solo, lo acabamos de leer, los que estaban cerca de él. Observe este grupo. Este primer grupo se compone de dos grupos de personas, pero es uno solo. Los que estaban cerca, diga conmigo, los que estaban cerca de él, con los 12. No dice son los 12. ¿Ustedes están acá? ¿O yo estoy solo acá con el Señor? Los que estaban cerca de ¿quién? De él. ¿Quién él? Jesús. Con los 12. ¿Qué 12? Los 12 discípulos. Le preguntaron sobre la parábola. O sea, este grupo le preguntó para aprender y conocer y entender lo que les acaba de decir en una parábola. Observe por favor, una vez más. El primer grupo son los que estaban cerca con los 12 discípulos. Cerca de él con los 12 discípulos. Mira el verso 11. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Ahora observe el segundo grupo. Mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Los dos grupos escucharon la misma palabra, pero solo un grupo iba a entender. Todavía no hemos llegado, estamos llegando. ¿Cuál es el primer grupo? Los que estaban cerca de él con los discípulos. Mateo no lo dice así. Mateo solo diferencia de otra forma distinta, pero Marcos da un detalle importante, porque Mateo da a entender que solamente son los discípulos de Cristo, pero Marcos nos revela, Dios por Marcos, que había los discípulos y otros que estaban cerca de él. Es por fe. Que conste que no es mi palabra, es la de Dios. 8 se están durmiendo. 3, 2, 3. Así los tengo. 3, 2. Empezó de allá. O sea que de allá viene la pegadera esta viene de aquel lado. 3, 2, 3. 8. Ocho dormidos y como 6 bravos. Si no está bravo, cambia la cara. Pregúntele al que está a su lado: ¿de qué grupo eres tú? Me gusta mucho lo que Dios por el Espíritu reveló a Marcos. Los que estaban cerca de él con los 12. No solo eran los 12, estaban los 12 discípulos, pero él permitió a otros que estuvieran cerca de él. Pero fue específico, porque luego dijo los que están fuera. Dos grupos: los que están cerca con los discípulos y los que están. ¿Qué es una parábola? Yo sé que usted lo sabe, pero por aquellos hermanos que no saben, ¿qué es una parábola? No diga nada. La pantalla sale. Creo que sale. Simple. Primero, la palabra parábola es el vocablo griego. Es un vocablo griego que significa literalmente colocar al lado de. Colocar al lado de. Que se usa para decir colocar al lado de, con el propósito de hacer una comparación o presentar una ilustración. Lo voy a repetir. Es colocar al lado de, ¿para qué? Con el propósito de hacer una ilustración o una comparación. Más simple todavía, Jesús usaba historias y relatos naturales para enseñar una verdad espiritual. Ahora escuche, pero a todos le hablaba la misma parábola, pero ya él había escogido para quienes iba a recibir
y quienes no recibían. ¿Por qué? No porque Él lo escogió así, ellos escogieron primero. Dios es justo. Dios deja que usted escoge primero para entonces Él actuar después. Se lo voy a mostrar. Escuche por favor. O sea, quiere decir que Jesús usaba relatos de la vida natural, relatos de una historia natural, un relato, algo normal, para enseñar o impartir una verdad espiritual. Lo natural no tenía nada, era un relato, era una historia. Lo espiritual es donde estaba el poder, donde estaba la bendición para ellos. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo así? No entiendo. ¿Con qué propósito Jesús usaba las parábolas? Ya dijimos lo que es una parábola. Ahora, ¿con qué propósito las usaba? Podemos decir, escuche por favor, esta es la forma en que Jesús estaba haciendo una separación de personas en función de la relación con ellos, con Él. Él decidió separarlos por cómo ellos respondían con Él. Ya le mostré en Marcos 3, los líderes lo querían destruir. Los maestros de la ley decían, este es el diablo. Y su familia decía, este está loco, hay que llevárnoslo, hay que recogerlo, hay que hacer que se calle. ¿A cuántos de ustedes, alguna de su familia, se ha molestado porque usted viene a la iglesia? Si a usted no le ha pasado, le viene. Con todos se molestan y dicen frases como, ya no nos quieres, ya no amas a tu familia, nos dejaste por la iglesia. No, un momento, no es la iglesia, pero espera, es Jesús. La iglesia no es más importante que mi familia, pero Jesús sí. ¿Qué tal? La iglesia no es más importante que mi esposa y mis hijas, pero Jesús sí es. Y ahí no hay cómo negociar ese lugar. Tan serios. Y los 8 siguen durmiendo. ¿Cómo así? Escuche, ¿cómo? ¿Para qué usaba las parábolas? Para separar dos grupos de personas. Los que estaban cerca de Él con los discípulos, a ellos les era dado a conocer el misterio del reino. Pero había unos que estaban fuera. ¿Y por qué estaban fuera? Porque no les interesaba, no querían, no les importaba. No querían oír para creer, no querían oír para obedecer, no querían oír para cambiar, no querían oír para servir a Dios. No, tenían otros intereses. Y es más, si entre ese grupo había personas, escuche, aún los que yo creo que estaban cerca, Él permitía personas que eran sanadas y liberadas. Y yo creo que Él les dio una oportunidad más allá para que pudieran un día convertirse en verdaderos discípulos. ¿Recuerdan lo que dice Romanos 2:11? Se lo dije hace un momento. Dice, Dios no hace acepción de personas, pero está hablando del juicio justo. Dios va a juzgar a todos, a unos para recompensa y a otros para castigo. O sea, podemos ver con la parábola del sembrador que Dios, para hacer las cosas, sí hace acepción de personas. Es más, la parábola de los talentos dice que a 3 personas le repartió diferente cantidad. ¿Por qué? A cada uno dio conforme a su capacidad. ¿Es usted de 5, es de 2 o es de 1? Porque si es de 1, no le pida 5. Y si es de 5, no le pida 1, porque Dios reparte a cada uno conforme a su. Se están quedando. Los que están durmiendo le están influenciando más. Usted despierta al que está dormido. Dígale al que está a su lado, yo te ayudo. Despiértate. Dígaselo en inglés por si solamente entiende inglés. Wake up, brother. Dígaselo en hondureño por si solamente entiende hondureño. ¿Cómo dice? Despertate vos. ¿No es así? A ver, un hondureño que lo diga en voz alta, pero puro hondureño allá, cuando andaba allá, que no tenía carro y andaba con nadie. Ahora no hay ningún hondureño. Despertate vos. ¿Cómo dice? Levantate vos. Esa es más fina. Ya, esa es una mujer hondureña. Levantate vos. El vos no puede faltar. Lo único malo es que ese vos no tenía nada que ver con el que la Biblia habla. Diga conmigo parábola. La semilla que la parábola habla es la palabra de Dios. Jesús es el maestro. Voy a ir llegando a la mitad para cerrar, porque ustedes no están despiertos como para llegar al final. Diga conmigo la parábola del sembrador. ¿Qué significa para nosotros esta parábola? ¿Qué significa para el creyente? La parábola del sembrador Dios la usa para ilustrar la manera en que los hombres reciben la predicación de su palabra.
La ilustra muy claramente, porque Jesús la usa para separar a quienes sí querían y a quienes no querían, a quienes sí les importaba, a quienes no les importaba, a quienes sí iban a oír para obedecer y los que querían oír por cualquier otro interés o razones, los que sí querían oír para seguirlo a Él y hacer lo que Él pedía, o porque querían ir en contra de Él, para ver si lo hacían caer en engaño, para ver si lo agarraban en mentira, para oponerse a Él. No, su familia tuvo el privilegio. La familia tuvo 30 años a Jesús. Desde los 12 años ya predicaba la palabra, de tal manera que los ancianos de la iglesia no lo entendían, se asombraban los ancianos cuando lo escuchaban hablar. Imagínense en su casa las palabras que dijo ahí donde vivió 30 años en Belén, y no aprovecharon ese privilegio, no aprovecharon esa oportunidad. Pero hubo gente que solamente lo escuchó por 3 años hablar la palabra, y en 3 años cambió su vida para siempre, porque escogió a un pescador, escogió a un recaudador de impuestos, a uno que robaba de los impuestos que cobraba, y Jesús pasó por alto y perdonó sus pecados, porque si algo encontró en esos discípulos era que tenían de alguna forma interés de oírlo a Él, de conocerlo a Él. ¿Están ustedes acá? ¿No le llama a usted la atención que los hermanos de Jesús que crecieron con Él 30 años, los hermanos naturales, no tuvieron más función que otra gente en Dios, en Cristo? ¿Por qué no fue uno de sus hermanos el Pablo que habla la Biblia? ¿Por qué no fue uno de sus hermanos el Pedro que habla la Biblia? Porque para mí no quisieron, no desearon y no mostraron. Si dice que le decían que estaba loco. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta que cuando se trata de la salvación de su familia, casi siempre Dios termina usando a alguien más? Porque Jesús dijo: nadie es profeta en su propia tierra. En otras palabras, donde más te van a rechazar la predicación del evangelio es en tu casa primero. ¿Cuántos de ustedes han tenido un familiar que han creído 20 años, 18 años tomó que creyera? ¿Cuántos? Ahora les da miedo levantar la mano porque tal vez lo tiene al lado. A mí no me da miedo, porque ni le tengo miedo a usted, ni a mi familia, ni a los hombres, ni a mi suegra. Es un testimonio vivo. 20 y pico de años creyendo por ella. Mi esposa no soltó esa oración. Yo la solté como 2 o 3 veces. En serio, aquí entre Dios y ella. Pero de alguna forma Dios, que es bueno, usted y yo no somos tan buenos, volví a poner en nosotros la fe por alguien. Volví a poner la esperanza. Ahora, no agarre esto como un juego ni falta de respeto. Un momento, yo le estoy testificando de mí para que le penetre a usted, porque todos tenemos personas en nuestra familia que no han recibido la predicación del evangelio. Y yo le recuerdo el mensaje de rapto: cuando Cristo venga, si no se han salvado, lo siento mucho, y con dolor en toda nuestra alma se quedan. No pierda tiempo. Y ya les prediqué, vuélvales a predicar. Sáquele la llave del carro en escondidas y sáquele el CD de Marco Antonio Solís o del Buki y métale el CD de la predicación en el carro. Ay, me da miedo. A mí no me da miedo. Yo mandaba a mis hijas que se lo metieran al carro a mi suegra, la prédica. Yo mandaba a mis hijas que le regalaran todos los CD de música del género que a ella le gustaba, pero todo era con un propósito. Y no digo mi suegra que está acá, mi familia que está en Guatemala. Uy, eso fue más difícil, porque conocían la Biblia, lo recibían usted con la Biblia bajo el brazo y sabía más Biblia que usted, pero estaban más perdidos que usted, o digo que yo en este caso. Usted con la suya, yo con la mía. Mi papá llegó a los 74 años después de cáncer en el cuerpo, cáncer en el rostro, cáncer en el vientre, problemas en el corazón, para poderse quebrar. Pero desde que tengo uso de razón, a él se le predicó la palabra por todos lados y nunca soltó la religión hasta que se vio que se iba a morir. Pero con 74 años, con un año de vida que los médicos Dios le regaló hasta los 90, y pudo todavía conocer un poco más de ese Jesús. Pudo entregar su vida en paz a Cristo. Pero no es el mismo caso de muchos de nuestras familias. Yo sé que usted me está escuchando y tal vez no me está entendiendo, pero esto es muy importante para usted. Cuando Dios habla su palabra, no es cualquier cosa. No es la palabra del predicador, es la palabra de Dios.
usted debe recibirla, usted debe de tomarla, usted debe de aceptarla, usted debe de creerla. Ahora escuche, Jesús usó la parábola del sembrador. Ya le dije, Dios usó esta parábola porque nos ilustra la forma en que los hombres reciben la predicación de Dios. Pero también escuche, la parábola del sembrador para nosotros explica la necesidad de tener un buen oído para recibir la palabra de Dios. Un buen oído, no cualquier oído, un buen oído, un oído que esté desesperado por un cambio, un oído que esté sediento por conocerlo a Él, un oído que no solo esté buscando que Él le haga algo bueno, sino que Dios me llamó, qué espera que yo haga, cómo le devuelvo este favor. La parábola del sembrador ilustra el tipo de corazón que hay en usted y que hay en mí. Pusimos una publicación en Facebook el miércoles después del servicio, y la publicación tiene una fotografía y dice: la palabra de Dios saca todo de nosotros, lo bueno y lo malo. Y allá soltó un religioso y empezó a escribir y a criticar. Dije: bórrenlo, porque eso es lo bueno del Facebook, usted tiene el poder de borrarlos. En la iglesia no se puede hacer eso, pero en el Facebook sí. Lo que no puedo hacer en la iglesia me desquito en el Facebook. No se ría de mí, porque usted también lo ha hecho. Pues sí, yo tengo familia. Me recuerdo que un primo que volví a ver después de tantos años, que conoció como yo era en el mundo, cuando mi padre falleció y fuimos a enterrar su cuerpo, él ahí estaba. Él es líder de una iglesia tradicional, no voy a decir qué denominación ni nada, para no ofender a nadie. Y él nos volvimos a encontrar y me pidió y se hizo mío. Pero a la semana empieza a poner unas palabrotas y unas vulgaridades. Yo le escribí y le dije: la próxima publicación que salga con tu nombre y el mismo apellido mío, que tenga una mala palabra, yo te borro y te bloqueo y no te tengo en el Facebook. Y la volví a poner, ¡pum! Se cambió el nombre, ¡pum! Se puso otra, ¿cómo se llama? Otro perfil, ¡pum! Y yo soy tu primo. Sí, pero yo no quiero primos así en mi Facebook, porque mi Facebook no es para tirar basura ni porquería, es para poder edificar, para poder servir, para que una palabra de Dios, de Él, pueda llegarle a alguien. Si usted acepta basura en su vida y a usted le gusta la basura, ese es su problema. Pero aquí no. Ya hubo mucha basura por mucho tiempo y el producto de esa basura fue más basura. Ayer me dice una hermana en el parque, y lo sentí genuino, vino con su esposo y me dijo: pastor, me dice, pastor, no puedo entender cómo es posible que alguien que estuvo con nosotros en su Facebook hace meses puso una foto suya y escribió que él anduvo con la basura, y por andar con la basura, me dijo, le llamó basura a usted. Y le digo: ¿y cuál es el problema? Si eso no es cierto. Eso es lo que él piensa, no lo que yo pienso. ¿O lo piensas tú? No, bueno, no hay problema. Por eso es que esa persona no tenga en mi Facebook, ni enterado me de lo que pone. Eres una basura. Fui una basura. By the way, fui. No. ¿Usted? ¿Y usted? No, ¿sabe por qué le digo esto? Se lo decía a otro hermano hace 2 semanas, a otro hijo de la casa. Le dije: ¿por qué? Para ayudarlo, para fortalecerlo, para guiarlo. ¿Por qué siempre que alguien escribe en algo negativo al Facebook tú le contestas? Yo le dije: ¿sabes por qué? Porque tú tienes más problemas que ellos. Para empezar, no lo debería tener de amigos, porque si yo me le paso a contestar a todo lo que habla mal Facebook, nos pasamos todo el día en el Facebook y llorando. No me quiere. No hay tiempo para eso. No hay tiempo. Dígale al que está a otro lado: no hay tiempo para eso. Pastor, pero usted no tiene sentimientos. Sí. No me gusta, pero no me voy a detener ahí. Usted no le va a gustar a toda la gente, ni yo tampoco. Usted no le va a gustar a toda la gente. A uno les va a caer bien y a otro les va a caer re mal. Mira el que está a su lado. Pero tú me caes bien. Dígale: tú me caes bien. Qué mal pensados son ustedes. Ahora, la parábola del sembrador para nosotros también significa el deseo de usted de conocerlo a Él. Por eso es que Jesús o Dios sí puede hacer excepción de personas. Escúcheme lo que le voy a decir, todos los hermanos presentes en el Facebook. No crea usted que porque Dios es bueno siempre le tiene que dar las oportunidades que usted le rechaza. No siempre. Puede llegar el día en que Dios diga: hasta aquí. Dios no es hombre. O sea, si no es hombre, quiere decir que no es estúpido. Él sabe todo y Él puede todo. Jesús les dice
Ya le expliqué lo que es una parábola. Ya le dije por qué Jesús empezó a usar parábolas. Ya le dije cuál es el significado de una parábola para nosotros. Espero que usted esté recibiendo y entendiendo esto. Ahora, le quiero decir entonces ahora que Jesús les dice a los que sí recibieron la parábola el misterio del reino. Diga conmigo misterio. ¿Cuántos han visto en el televisión o en el cine el misterio de tal cosa o lo oculto? El mundo ha tergiversado esta palabra que es bíblica. La palabra misterio literalmente en el Nuevo Testamento significa, escuche, que el reino, escuche por favor, que es un misterio. Es la palabra que quiere decir una verdad que hasta este momento no ha sido, es desconocida. Una verdad que hasta este momento es desconocida para usted o para mí, y Dios decide revelarla, descubrirla, destaparla. Y en el momento que Dios destapa esa verdad, ya se hace conocida de usted. Ya no es un misterio, ya el misterio usted lo conoce. Y escuche, si Dios le revela una verdad, es para que produzca en usted fruto. Dios no anda enseñando su palabra para que usted y yo digamos, yo sé tal cosa. No, ¿qué produce en ti? ¿Qué produce en ti? Lo que Dios te enseñó, lo que Dios te dijo, lo que Dios te explicó. ¿Está usted acá? By the way, Facebook. El Facebook no lo controla Dios. Por si usted no se ha dado cuenta, lo controla el diablo. O sea que en medio de ese mundo de tinieblas hay que saber oír y escribir. ¿No lo cree? ¿Qué quiere decir un misterio? Una verdad que hasta ahora no es conocida y que por el Espíritu Santo es revelada ahora en este momento. Yo le creo a Dios y yo espero que usted lo crea. Padre, todo misterio de tu palabra hacia nuestra vida que necesitamos conocerlo para cumplir tu propósito, en tu divina gracia y misericordia, cuando tú decidas, revélalo a nuestro espíritu, a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestros hijos. El propósito de Dios sea revelado a usted y a los suyos. Yo le he preguntado a gente en la iglesia, ¿cuál es tu propósito en Dios? No saben, no saben. ¿Cómo es posible que un padre que se llame cristiano o una madre cristiana no haya tomado tiempo de hablarle a sus hijos para explicarles por lo menos algo de por qué están vivos? Deberían hacerlo, porque antes de ser la obligación del mentor o el predicador, es la obligación suya como padre decirle a tus hijos, ¿por qué estás vivo? No eres un accidente, naciste con un propósito. Dios te puso en esta tierra y yo tengo que administrar bien tu vida en Dios, porque Dios me va a pedir cuentas por ti. Ahora, ¿en qué consistía para Jesús que un misterio o el misterio del reino o un misterio fuera revelado ahora del reino? Escuche, consistía en que la manifestación que la gente esperaba era visible, pero el reino de Dios no se hizo visible de la forma que los judíos lo esperaban. Ellos esperaban a Jesús montado en caballo, con carroza, con soldados, como un rey que se daba la pompa de que era rey en un palacio. No, él no iba a ser visible. El reino de Dios se hizo invisible a los ojos de aquellos que no lo creían, y se hizo manifestado de adentro hacia afuera en la vida de los que sí lo creyeron. El reino fue puesto dentro de las personas. ¿Cómo fue puesto? A través de la predicación de la palabra. Por eso es que el diablo odia donde se enseña palabra de Dios. A él no le molesta que se predique para animar. A él le molesta más cuando se predica para enseñar. Él no lo quiere, él se opone. O a usted se le olvidó con qué tentó a Jesús. En Mateo 4 lo tentó con la misma palabra de Dios. No usó su palabra, usó la misma palabra de Jesús, porque él sabe que la única palabra que tiene poder no es la de él, es la de Dios. Es la de Dios. Dense ese aplauso a la palabra, a Jesucristo, al verbo hecho carne. Diga conmigo, el reino de Dios comienza con la predicación. Después que Juan fue encarcelado, observe, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de ¿qué fue lo primero que comenzó a hacer? Este es el inicio de su ministerio, este es el arranque. Él ya vino de ser probado, él ya vino de ser provocado, va a ir a ser todo provocado, tentado. Y escuche, dice, predicando el evangelio de él. O sea, la importancia de Dios, de la predicación, nunca podemos dejarla de hacer. En la casa de paz, en el discipulado, en el templo, en la familia, en el trabajo. No necesita un púlpito. Hable la palabra de Dios con autoridad. Cuando vea un problema, declare la palabra de Dios. Y deje andar diciendo, como muchos dicen, la hoja del árbol no se mueve. Eso no está en la Biblia, no sé de qué dónde lo sacó. Mencione Biblia. Eso no está en la Biblia.
Yo de bobo me la creí. Cuando tenía muchacho me puse a buscar, me compré como 5 de concordancias. Dije, esta está incompleta, buscando ese famoso versículo, porque lo decía un apóstol tan conocido en mi país que me lo creí. Y no está en la Biblia, no existe. La hoja del árbol no se mueve sin la voluntad. No está en la Biblia. No está. Y ahora se asustó usted. Y yo que devolví la Biblia porque pensé que estaba incompleta. Dice el verso 15, diciendo, ¿cómo se predica? Hablando, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios. Ahí está el problema por la cual muchos no quieren escuchar la predicación de la palabra del reino. No quieren cambiar. Arrepentíos y creed. Creed en esta palabra sin arrepentimiento se convierte en religión. Tiene que haber un arrepentimiento para poder creer bien. Mire lo que dice Pablo. El apóstol Pablo le estaba enseñando acerca de los tiempos finales a su discípulo Timoteo, y a muchos no les gusta a su hijo Timoteo, por cierto, porque le dijo hijo mío. En el capítulo 4, 2 Timoteo 4, verso 1, mire la enseñanza que Pablo le da a su discípulo Timoteo acerca de qué habrá en los tiempos finales, antes de que el Señor Jesús vuelva y aún después de que Él vuelva en el rapto. Te encarezco delante, o sea, te urjo, te ordeno, te pido delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Verso 2, que prediques la palabra cuando tengas tiempo. Perdón, el domingo en el culto. ¿Cuándo hay que predicarlo? Le dijo Pablo. Que instes, o sea, que motives, que instruyas, que animes a tiempo y fuera. ¿Cuándo sería tiempo? Aquí ahora. ¿Cuándo sería fuera de tiempo? Ahora que usted va al restaurante a comer. Si la camarera que le está sirviendo, usted la ve llorando, ¿se atrevería a preguntarle, ¿usted está bien? ¿Le pasa algo? O usted dice, no, yo vine aquí a comer, yo no vine aquí a servir a Dios. Yo sé que le ha pasado a alguno, porque a mí me ha pasado. Usted se sienta en un avión rumbo a su país, a ver a su familia, ilusionado, y Dios hace que le sienten al lado una mujer que empieza a llorar, una señora mayor o un hombre, y usted se pone los tapones así, aquellos que dan en los aviones. Dios le acercó a usted fuera de tiempo una oportunidad para hablar de Él. ¿Dónde se es un discípulo? En todas partes. ¿Cuándo? Todo el tiempo. ¿Cuándo se es hijo de Dios? En todos lados. ¿En dónde? En todas partes. Dice Pablo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y observe que no dice juzga. Observe que aunque usó la palabra reprende, no puso juzga, porque muchos usan esta palabra para juzgar a otros. Y ahí Pablo no le dijo a Timoteo, úsala para juzgar, úsala para condenar, úsala para maldecir. Le dijo, mire bien, redarguye, reprende, exhorta. ¿Con qué? Con toda paciencia y doctrina. Toca al que está a su lado, dígale, no te duermas. Ahora, cerremos con esto. Ya le expliqué, por favor, muchachos, vengan. Cuando ellos los vengan a ustedes aquí arriba, ellos dicen, ya va a terminar. No, ya vamos a empezar. No, en serio, vengan porque vamos a terminar. Escúcheme acá, mírenme acá. Dijimos el valor de la parábola del sembrador. Ya les dije lo que es una parábola. ¿Me escuchó? Míreme acá. No los vea a ellos, mírenme a mí, escúcheme a mí. Ya les dije lo que es una parábola. ¿Sí? Ya les dije por qué Jesús empezó a usar las parábolas. Ya les dije cuál es el significado de la parábola del sembrador para nosotros los que creemos. ¿Cuál es el uso de ellas? Por favor, escuchen. Ahora, permítanme mencionar brevemente los 4 tipos de tierra que esa parábola contiene o ilustra. 4 diferentes tipos de personas que escuchan la palabra de Dios. Diga conmigo, 4 tipos de tierra, 4 tipos de suelo. ¿Cuántos de ustedes sembrarían semillas de maíz en el cemento? ¿Habrá alguno aquí tan, pero tan, pero tan, pero tan? No iba a decir la palabra, pero alguien la dijo. Cabezón, de echar semillas sobre el cemento. ¿No? ¿Dónde las echaría? ¿Por qué en la tierra? ¿Perdón? ¿Por qué? No, aquí no quieren decir nada. Aquí están los que están bravos.
¿Por qué la echaría en la tierra? ¿Cómo? Pare de sufrir, dijeron ahí. No, aquí no hay pare de sufrir. Ese es del otro grupo. Del otro grupo. Ese no es de mi grupo, del otro. Nadie dice nada. ¿Para? Pero hay algo más especial. ¿Por qué la tierra contiene los nutrientes que la semilla? Ah, lo dijiste. Gracias, no te escuché porque los demás. Los nutrientes, escuche. Cicely, no sé cuál fue Cicely, era chiquitica. Y regresamos de la casa. Supuestamente mi suegra la estaba cuidando, creo yo, no me recuerdo. Y mi esposa encontró a Cicely con 2 años o año y medio, metida de cabeza en la maceta, ¿cómo le dicen? Macetero, gracias. ¿Cómo se dice en inglés? ¿Cómo? Perrera. En inglés se dice así. Bucket. En el bowl. Y la encontró de cabeza con las 2 manos así, mire, comiendo tierra. Y como son las madres y las mujeres, ¡ah! ¡Se murió mi hija! Yo venía del trabajo cansado, 2 trabajos. Me hicieron salir corriendo al doctor. Me fui con ella. Me recuerdo, era un doctor, buenísima gente, tremenda gente. Cómo me gustaba llegar ahí, porque con todo lo que ella llevaba se lo desarmaba todo. Y me recuerdo que llegó y toda la preocupación, era urgente y urgente la cita, nos atienden. Y él, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a la niña? Él está ahí preocupado. No, es que comió tierra. Y él se le queda viendo y se empieza a reír. Entonces mi esposa se pone más mal y se pone brava, porque ella va con su hija comiendo tierra. La tierra le está saliendo por la boca. El doctor se empieza a reír. Le dice, ¿cuál es el problema? Dice, ¿cómo cuál es el problema? Comió tierra. ¿Y cuál es el problema? ¿Cómo que si comió tierra? Y él le dice, los niños desde pequeños, si los padres no les proveen los nutrientes que necesitan, sus cuerpos están programados para buscar nutrientes. Y la tierra tenía nutrientes, minerales. Está bueno para cambiar el menú, ¿no? Comprar un saco de tierra en Home Depot sale más barato que la... No, pero ya usted grande ya no. Eso es cuando era chiquitico. Escuche, entonces aquella ilustración o aquellas palabras del médico no nos hicieron sentido, y menos a mi esposa, porque ella salió de ahí molesta. No salió contenta con la explicación del doctor, porque ella pensó que el doctor le iba a meter un aparato, le iba a hacer un lavado, le iba a sacar la tierra. No, como decir, lo único que faltó que le diera más tierra. Pero escuche, ¿qué le quiero decir con esto? Su cuerpo, dijo él, según lo que explicó, necesitaba nutrientes y está programado para ir a buscar esos minerales. La semilla necesita nutrientes y el cemento no los tiene, pero la tierra sí. Por eso deje de andar escuchando cementos. Deje de andar con cementos. Deje de andar saliendo con cementos, con bloques, con ladrillos, y júntese con tierra buena. No se case con un cemento. Cásese con una buena tierra. Pero no mire al que está a su lado, mírenle bien. Oiga, yo lo dije por decirlo, no porque le estoy tirando a usted. Escucha acá. Primera tierra o primer suelo. Primer suelo. Según Marcos, según Mateo, según Lucas, dice que la semilla cayó en ¿qué? Junto al camino. Diga conmigo, junto al camino. Come on, diga, junto al camino. ¿Quiénes son o qué significa cuando la semilla, que es la palabra de Dios, cae junto al camino? Usted puede pensar, bueno, cayó junto al camino. No, recuérdese, es una historia natural. Es un relato natural que encierra una verdad espiritual. La gente que no quería conocer de Dios, la gente que no quería recibir la palabra por fe, lo único que le quedaba es que la semilla cayó al lado del camino. Pero los que sí querían, los que eran discípulos, los que estaban cerca de Jesús, aquella verdad les revelaba algo que les beneficiaba a ellos y a otros al lado de ellos. ¿Y qué significa lo de junto al camino? Escuche, esto hace referencia a personas insensibles. Dios está hablando y son insensibles. Dios está moviendo y son insensibles. Dios está sanando y son insensibles. Alguien está testificando de lo que Dios hizo en su vida y son insensibles. No se mueven con nada. Esto representa personas que como el sendero que se ha pisado tantas veces, que ya cree que lo conoce y pierde la oportunidad de lo que Dios le está dando nuevamente. Escuche por favor.
Estas son las personas que han rechazado antes muchas veces la palabra de Dios. Estas son las personas que han negado muchas otras veces la palabra de Dios, y que al final su corazón se va endureciendo, 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 hasta que se hace duro. Quedan junto al camino. Pero me recuerdo la maravillosa misericordia y gracia de Dios, que Bartimeo el ciego estaba en el camino, y en el camino era justo donde Jesús iba a pasar, y él hizo algo para que Jesús lo metiera al camino, porque lo mandó a llamar. Jesús no fue a la orilla del camino, lo mandó a llamar y le dijo: ¿qué quiere que haga por ti? Y le dijo que recobre la vista, y fue sano de su vista. Y por cierto, Bartimeo, hijo de Timeo, significa hijo de porquería, porque Timeo quiere decir suciedad, porquería, hasta estiércol, dice una Biblia en hebreo. Cuando decían Bartimeo, decían el hijo de porquería. Pero Jesús podía limpiar esa porquería. Jesús podía botar esa basura. Jesús podía convertir lo que no servía en algo que servía. Pero Bartimeo tenía que responder. Y la Biblia dice que cuando Bartimeo oyó que Jesús venía por el camino, comenzó a gritar: hijo de David. Otro les hubiera dado vergüenza. Cuando hacemos el llamado para orar por alguna necesidad, algunos no pasan por vergüenza. Se van con su vergüenza y con el problema. No desprecie el poder de Dios. No desprecie la unción de Dios. No desprecie la oportunidad de Dios. Dios puede hacer lo que usted y yo juntos no podemos hacer. Una palabra de Dios ha trastornado generaciones y familias enteras. Una sola palabra. Los junto al camino, escuche por favor. Estas son personas también que se refiere que sus conciencias se han bloqueado por la desobediencia y el pecado. Ya su conciencia está bloqueada. Oyen y escuchan palabras. Está bloqueada su conciencia. Recuérdese que está la mente suya y mía, tiene dos partes. Tiene el consciente y subconsciente. Entra por el consciente para penetrar al subconsciente, aquello que está debajo, aquello que está dentro de nuestra mente. Y Dios dijo: así como el hombre piensa es. ¿Piensa dónde? Aquí abajo. No permita que algo penetre su conciencia hasta que se haga parte suyo, a menos que sea de Dios, a menos que Dios se lo envió, a menos que usted lo necesite o escuchar. La semilla junto al camino también tiene que ver, escuche, con personas que creen que no necesitan nada de Dios, que son tan autosuficientes para prosperar, para vivir, para llevar su familia adelante, para hacer todas las cosas, y nunca necesitan la ayuda de nadie. Esas son y representa parte de lo que es la semilla junto al camino. El segundo lugar, el segundo tipo de tierra, la semilla en pedregales. Diga conmigo: la semilla en piedras. Pero dígalo con fe, para que está a su lado por lo menos se despierte. ¿Y cuál es la semilla que cayó en pedregales? Esta es aquella tierra poco profunda. Aquella tierra, no sé si usted ha visto una tierra de esa en su país, que parece tierra, pero cuando usted va a meter la mano es dura. Lo que tiene encima nada más es un poquito de tierra suelta, y abajo es dura. Escuche, esa es la palabra que cae sobre personas que la oyen por un momento. Sí la oyeron, pero no hay tierra para germinar, no echa raíces profundas, y vienen los problemas de la vida, vienen las dificultades, y se lleva la semilla. Las aves, usted tira semilla en esa tierra dura, no penetra, no se hunde, le hace así, rompe la semilla y no penetra. Las aves vienen y se la roban porque quedó por encima. Usted necesita recibir la palabra de Dios. Usted necesita permitir que ella penetre su espíritu, su alma, su mente, sus pensamientos, sus emociones. Pero quiero decir algo más, porque la semilla que cae en pedregales también son aquellas personas que reciben superficialmente la palabra de Dios. Es por encima. Son personas que dependen mucho de sus emociones y sus sentimientos. Todo el tiempo están siendo movidas por sus emociones y por sus sentimientos. No hay amor, no siento amor, nadie me quiere, nadie me llama, nadie me pregunta cómo estoy. Sí, puede ser cierto, pero no se detenga ahí, porque Dios le ha dado palabra. Estoy seguro que Dios le ha dicho que usted es su hijo, que usted es su hija, que Él es su pastor, que todo lo puede en Cristo, que le fortalece. Habrá alguien aquí que ha escuchado palabra de Dios. Habrá alguien aquí que ha abierto las páginas de ese libro bendito, poderoso, que Dios nos dejó. La semilla que cae en pedregales representa personas que no tienen convicciones profundas, que no tienen convicciones sinceras en Dios, y que cualquier adversidad u oposición los mueve y los hace volver atrás. Cualquiera.
quiera. ¿Cuántos desde el día que usted conoció a Cristo, conoció en Cristo y ya nunca más los ha vuelto a ver en Cristo? ¿Cuántos? ¿Cuántos ha visto más de una persona volver atrás? ¿Cuántos de ustedes fueron tentados para volver atrás? El diablo lo sabe. Y el diablo sabe que si usted recibe esa palabra, que usted la cree, que usted hace lo que ella dice, las cosas empiezan a cambiar. Porque lo que Dios dice, sucede. ¿Cuántos han leído la escritura que dice que Dios calla por amor? Yo pensaba antes de una manera diferente, ahora pienso de otra forma de esa palabra. Dios calla por amor, porque si Dios se enoja con usted y conmigo y dice una palabra para usted que no es buena, sucede. Si Dios se enoja con usted y le dice cabezón, usted se convierte en un cabezón en ese momento. Si Dios se enoja con alguien, por amor se calla, porque Dios sabe que si Él solamente abre su boca, sucede lo que Dios dice. Pero Dios te ha dado palabras muy buenas. La Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 8 verso 7, se lo leo rápidamente. Lucas 8, 7: otra parte cayó entre espinos, y los espinos nacieron juntamente con ella, la ahogaron. El tercer tipo de suelo, o el tercer tipo de personas, o el tercer tipo de respuesta, porque la parábola del sembrador nos muestra cómo la gente responde a lo que oye de la predicación de Dios. Los primeros junto al camino, los segundos entre piedras, no hay raíces, queda por encima, se pierde. Pero los terceros son aquellos entre espinos. Lo curioso de este tercer tipo de tierra es que los espinos nacen y crecen juntamente con la semilla. Vea lo que dice Lucas 8:7. Dice que cayó entre espinos, y los espinos nacieron juntamente con ella y la ahogaron. En otras palabras, fue algo que desde el principio de sus comienzos en Dios, desde que usted nació de nuevo, o que ya venía de antes de usted nacer de nuevo en Cristo, y nunca se deshizo de esa forma de pensar, de esas palabras, de esos dichos de la boca de otras personas, y los trajo con usted y permitió que empezaran a crecer juntamente con lo que Dios comenzó a hablarle. Y tarde o temprano, no porque no tenga poder la palabra, porque la persona lo permite, por su incredulidad, su desobediencia, la terminan ahogando. ¿Cuántos de ustedes se han estado ahogando alguna vez con un pedazo de comida y han sentido que se mueren? Le han tenido que dar respiración, le han tenido que dar algo para sacar aquello que se estaba tragando. Cuando dice la palabra que se ahogan, se refiere a que se mueren. ¿Está usted acá? Toca al que está a su lado, por favor, y dígale: despiértate, ya casi terminamos. ¿Qué persona representa lo que cae junto a espinos? Escuche por favor. La que cae entre espinos representa aquella tierra donde sí germina, sí crece, sí germina, pero cuando la oprimen, cuando se le oponen, cuando hay adversidad, cuando hay problemas, termina perdiéndose. ¿Por qué? Porque un espino la ahoga. Y el espino puede representar un problema, una preocupación, una adversidad. ¿Está usted acá? Es más, ¿sabe qué dice acá también? Dice que estas son aquellas personas que sus intereses están más en las cosas. ¿Qué voy a comer? ¿Cómo voy a pagar? ¿Cómo vamos a, qué carro vamos a tener? ¿Qué casa? Y todo es una preocupación, una preocupación, una preocupación. Una hija nuestra de nuestra iglesia fue a un congreso muy conocido en Florida de liderazgo, y fue a un taller en ese congreso, y el que estaba al frente de aquel taller estaba diciendo que si usted manejaba un Toyota, es una señal de pobreza. Que lo reprenda Jesús a ese que cree que sabe. Eso dijo. ¿Cómo se va a llamar un líder que está edificando la iglesia decirle a unas personas que están buscando conocer de Dios que si alguien maneja un Toyota es una señal de pobreza? ¿Desde cuándo es por carros acá? Hello, que me oiga el Facebook. A usted no le van a buscar, a mí me van a buscar, no a usted. ¿Desde cuándo es por marca de carros? ¿Desde cuándo es por la casa que usted tiene? ¿Creemos en la prosperidad? Sí creemos, pero no vamos a poner nuestros ojos en las cosas primero. Si deseamos prosperar, por supuesto que sí. ¿Cuántos de ustedes desean tener buenas marcas? ¿Es pecado? No, no es pecado. Hasta que no ahoguen la palabra de Dios en usted, hasta que no se conviertan en el valor más grande, hasta que no sea el propósito antes que servir al Señor. Si yo hubiera estado en ese taller, yo no me hubiera quedado callado. Yo me levanto cuando termine y voy y le saco aquella pregunta, porque ahí había gente que necesitaba una palabra de Dios, como para pararme a escuchar a semejante persona que se llama, que hablaba la palabra, y decir que si usted manejaba un Toyota era una maldición de pobreza. Conozco mucha gente en Dios que hoy es próspera, que comenzó a pie, que comenzó con una bicicleta, que comenzó tal vez con algo que no llegaba a Toyota,
y hoy son prósperos, pero nunca menospreciaron sus pequeños comienzos, nunca maldijeron, nunca usaron la palabra para hablar mal, nunca usaron la palabra para destruir, porque la palabra de Dios es poderosa para edificar, para exhortar, para redarguir, para edificar, para construir vidas. ¿Cuántas veces he ido a lugares cristianos, y usted no lo puede creer, que cuando llego al lugar está el grupo de predicadores con los cuales voy a compartir, y lo primero que hacen es mirarlo de arriba para abajo, de abajo para arriba? Yo he llegado al extremo de que me pregunten la marca de cosas que he visto, y conmigo sí la cosa es fea, porque yo no soy tan fino como usted. Cuando me entran por ese lado se encuentran con una tremenda piedra. Ni me avergüenzo tampoco, porque la entrada al cielo jamás se va a definir por la marca que use, ni por cuánto dinero tengo, ni por qué casa tengo. Si deseo tener, le creo a Dios y predicamos su prosperidad bíblicamente. Bíblicamente, porque Jesús dijo: nadie puede servir a dos señores, o ama a uno o desprecia a otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas o al dinero. ¿Cuántos desean que Dios los prospere? A la manera de Dios, sí, no a la manera del hombre. Si usted está en medio nuestro, usted me ve por el Facebook y usted ha torcido esta palabra o la palabra misma de Dios para predicar una prosperidad que Dios no ha hablado, tenga cuidado. Tenga cuidado, porque Dios le va a pedir cuentas. ¿Dios prospera? Sí. ¿Hay gente próspera, millonaria en Dios? Sí. Pero jamás ponga las cosas antes, porque esa es una espina gigante que hago la palabra en la vida de muchos cristianos. Predican para ganar dinero. Predican o se hace un evento para ver cuánto produce el evento. No se hace para ver cuánto Dios se manifiesta. Claro que hay que pagar por los lugares, por supuesto, y hay que cobrar, lo entiendo. Pero poner un precio para ganar el doble de lo que costó el lugar, esa es una espina que está ahogando la palabra. Yo sé que hay gente que me está oyendo allá afuera, hay gente que me está viendo aquí adentro. ¿En dónde? Mi deber es con usted, no con ellos. Primero es con usted. ¿En dónde Dios puso el valor de la prosperidad primero? Dijo Dios: como prospere tu alma en todas las cosas. ¿De qué sirve que usted tenga la casa, el carro del año, si su corazón está mal? Saquemos esas espinas. Saquemos toda espina dentro de nosotros para que no ahogue la poderosa palabra de Dios. Escuche. Un día me dijo un predicador en un país al cual me enviaron a predicar hace como 2 o 3 años. Fue en Sudamérica. Me dijo: todo pobre, toda persona que vive en pobreza no está agradando a Dios. Y yo le dije: primero, 2 preguntas le tengo a usted. Fue en una mesa comiendo. ¿Puedo preguntarle? Me dijo: sí. Primera pregunta: ¿quién es pobre para usted? Y segunda pregunta: ¿por qué no puede agradar a Dios? Conozco gente que creció en una montaña, que jamás ha tenido un carro y que agradan más a Dios que muchas otras personas y están cumpliendo el propósito de Dios en sus vidas. ¿Cómo va a decir usted semejante cosa? ¿Ve qué grande la espina de las riquezas? Por eso Jesús dijo en esta parte, es la tercera. Antes de llegar a la buena tierra, Jesús puso la más delicada, pegada a la buena tierra. Observe, mire qué estratégico fue Jesús. El tercer tipo de tierra es el que está antes de la buena tierra, y ahí metió las cosas materiales, porque Él fue el mismo Dios que dijo: el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Dónde se rompen las familias, las iglesias, los ministerios, los negocios? Por dinero. ¿Dónde se rompen los gobiernos? Por dinero. Míreme, latinoamericano, hispano, centroamericano, una de las desgracias de nuestras naciones son los gobernantes que solo van a una posición por dinero. Robar, robar y robar. Qué vergonzoso. ¿Sabe cuánta riqueza hay en esas nuestras tierras? Mucha. Y unos pocos se la han disfrutado, pero ahí arriba está el dueño de todo, y Él va a pasar cuenta a todos. Creo entender mejor por qué Jesús dejó este tercer suelo antes del buen suelo, en esa tercera posición, porque posiblemente es una donde más la iglesia sufre.
Envidiamos a veces a alguien del mundo que tiene algo que quisiéramos tener. ¿Por qué? Si usted tiene algo que ellos no tienen, que ellos deberían tener. Y no es para que se lo restreguemos en su cara, no, no, es para que creamos a Dios por ellos. Porque Dios fue tan bueno con nosotros, tan bueno, que se apresuró, que se adelantó y lo alcanzó a usted primero. Y le dio la riqueza más grande que un hombre puede tener, una mujer, una relación buena con él. Su hijo murió por usted, derramó su sangre por usted. Escúcheme, la ilustración de la semilla que cae entre espinos son las personas que los intereses y las preocupaciones de la vida los hacen vivir ansiosos y tensionados todo el tiempo. Trabajo, trabaje, pero nunca ponga el trabajo más que a Dios. ¿Cuántos se atreven a creerle al Señor que el trabajo bueno que le da no le va a interrumpir para buscar a Dios? 1, 2, 3. ¿Cuántos Dios les da un trabajo así ya? ¿Puede ser? Bueno, como ustedes ya se quieren ir y como no se les olvidó las 7:30, porque eso no se les olvidó, ¿verdad? Y yo le voy a cumplir la palabra. El cuarto suelo, diga conmigo, la semilla en buena tierra. Dígalo mejor, la semilla en buena tierra. Dígalo mejor, ese soy yo. Diga, yo soy buena tierra. Escuche, no quiero ponerlo de pie ni traerlo adelante por tipo de tierra. Imagínese que yo dijera, pásenos que están entre espinos. Más de alguno de haber. Oh no, seguro. Pásenos junto al camino. Pero no lo vamos a hacer así. Dios es sabio y nos echó una gotica de su sabiduría y lo vamos a tapar, pero para que usted no se pierda la oportunidad. Porque si usted no recibe o usted no responde a lo que Dios le habló, usted no recibió. Recuérdese, no permita que se quede encima, no permite que se quede al lado del camino. Permita que penetre y que eche raíces, pero que no solamente crezca, porque la de los espinos creció, germinó, pero hubo algo más, un interés material, el dinero, el trabajo, el negocio, o la novia, o el novio. Porque he visto mucha gente en la iglesia que un noviazgo se los llevó. Una novia que no les va a salvar, que no les va a restaurar, y un novio también. Por eso yo le digo a algunas de nuestras hijas, novio. Yo le digo, novio. No vio cuando venía, y por no ver cuando venía, ¿por qué pone esa cara? ¿Está casado usted? Debería estar contento. Y si no está casado, más contento. ¿Sí? Los que no están casados deberían estar más contentos que los que están, porque todavía no saben a lo que se van a meter. Déjeme usar el discernimiento y ver la expresión de su cara. La buena tierra representa a las personas con un corazón humilde para recibir la palabra de Dios aunque duela. La buena tierra representa la semilla que encontró una tierra preparada. Escuche, una tierra bien preparada. ¿Será usted una tierra bien preparada para oír a Dios, para recibir a Dios? ¿Cuántos de ustedes están todos los días con ese pensamiento en su corazón? Jesús puede venir hoy. Una cosa es que lo piense, otra cosa es que se prepare. Jesús puede venir ahora. Jesús puede venir en cualquier momento. Hablaba con un hombre de Dios en Europa. Él hizo las preguntas, él abrió la conversación y sentí aprovechar para decirle: apóstol, ¿qué usted cree del rapto? Y me dijo: el rapto va a suceder al mismo tiempo que la segunda venida de Cristo. Le dije: apóstol, siento decirle que no. ¿Y usted le enseña eso a su gente y a las iglesias suyas? Me dijo: es que así es. El rapto va a suceder al mismo tiempo que la segunda venida. Le dije: eso es un error. Y que usted predique eso a su gente con lo que Dios le ha dado puede llevar a muchos a un error. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que va a haber un rapto y va a haber una segunda venida. Pero el que ahora no crea, el que ahora no reciba la palabra que es predicada para conocer a Cristo,
lea 2 de Timoteo capítulo 2, se va a quedar por despreciar el amor a la verdad para salvación. ¿Está usted aquí todavía? La buena tierra son personas que oyen la palabra de Dios con un corazón decidido y deseoso de conocer a Dios a través de su palabra. La buena tierra representa personas que quieren, que necesitan, que hay una desesperación dentro de ellos de conocer a Dios, de oír a Dios. ¿Qué les va a decir? No para tener algo, ¿qué les va a decir? Para ellos ser un fruto por esa palabra. Por eso es que la clave es esa palabra: no entienden, no entienden. La palabra entender para nosotros no hace tanto sentido como para el judío. Para el judío entender tiene mucho más sentido que para nosotros, porque cuando ellos oyen que no entienden la palabra, significa nunca tuvieron una experiencia viva con lo que Dios les dijo. Y hasta que no tengan una experiencia viva con lo que Dios les dijo, no es de ellos. Ellos tienen que vivirla para hacerla de ellos. Y eso se trata, literalmente eso es lo que quiere decir cuando dice que no entienden. Y viene el diablo, viene el malo y roba la semilla de su corazón. Significa la oyeron, la tenían, la sabían, la declaraban, la confesaban, hasta oraban con ella, pero nunca tuvieron una experiencia personal con esa palabra. Nunca. Por eso es que no debemos enseñar de lo que conocemos, debemos enseñar de lo que vivimos. Ahí hay poder, ahí hay convicción, ahí hay respaldo, ahí hay espíritu. Pero si no, solamente es conocimiento. Por eso Jesús le decía a la gente: ustedes oigan lo que ellos dicen, porque decían la palabra, pero no hagan lo que ellos hacen, porque hablaban de la palabra pero hacían otra cosa. Escuche, la buena tierra representa, a veces representa, esto es importante que usted me escuche, parece que es en vano lo que hacemos para Dios. Usted ha creído, usted ha esperado, usted ha confiado, pero las cosas salieron diferente. Pero la buena tierra representa a aquellas personas que, a pesar de toda oposición, a pesar de que la respuesta no vino cuando esperaba, que a pesar de que las cosas salieron diferentes de lo que oraba, a pesar de eso sigue confiando en Dios, sigue perseverando en Dios, sigue esperando en Él. Sabe que Él fue el que lo dijo y Él es fiel, Él es verdadero, Él no miente, Él no es hijo de hombre para arrepentirse, Él no es hombre para mentir. Que si Dios lo dijo, voy a confiar que tarde o temprano va a suceder. Yo voy a preparar la tierra, yo voy a preparar la tierra, yo voy a estar en el lugar correcto para que cuando la semilla venga, no solo toque la tierra, sino que penetre mi tierra, que muera, que germine y que comience a crecer y que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Póngase de pie en esta hora. Póngase de pie en esta hora. Póngase de pie, póngase de pie, póngase de pie. Póngase de pie, póngase de pie. Endaramasiro moshere karamasiara bandere moshe. Ikamaya ramasi koroboro shenaramasiko. O ramarira maromoro masiara mareo moshi. Endarama kioroboshe ne marima andereba iromo kerema yaraba seka nimo rabasi arabrandere kosinama o baraho shia anakoba ima omose bare burishtaramashi o kamadi bore bati kasenoya o masina oba itoko keka o manima seoba anima oso abasita rama nima soka yama ne umbose akamayo nama iko okama oshiaba urama como yasiaba seto na masioka no mosiaba sioko na meyo mosiaba toka ni ma obasia obaseko amal de rebaltereo. Tus ojos cerrados, tus ojos cerrados. No es casualidad que cuando antes de empezar la predicación Dios comenzara profetizando, Dios comenzara hablando lo que está en su mente. No es casualidad que Dios empezara antes de predicar la palabra, Dios comenzara afirmando, exhortando con la palabra profética. Su misma palabra dice que la palabra profética más segura es su palabra escrita, la cual hacéis bien con oír y tenerla como una lámpara a tu vida. En ella está la vida. En ella está la vida. La palabra no era el problema. La semilla nunca fue el problema en aquellas 4 tierras. Fue la misma semilla que les fue sembrada. Fue la misma palabra que escucharon. Pero todas respondieron diferente.
La parábola del sembrador, Jesús dijo: si ustedes no entienden esta parábola, ¿cómo entenderán las otras? En otras palabras, una de las mejores maneras para usted como creyente, para usted como discípulo, de conocer la palabra escrita de Dios, es a través de entender la parábola del sembrador, para ver qué tipo de tierra hay en su vida ahora. Todos comenzamos como una mala tierra. Todos comenzamos junto al camino. Todos comenzamos entre pedregales. Todos comenzamos con espinos, pero no debe permanecer así. ¿Cuánto tiempo más? El mismo problema, la misma herida, el mismo dolor, la misma ofensa. ¿Cuánto tiempo más? Ya es tiempo. Ya es tiempo que usted se canse de vivir así. Ya es tiempo que usted se canse de esa condición. Ya es tiempo que deje de ver lo que no tiene. Esperamos que este programa haya sido de bendición para su vida. La Biblia nos enseña que todos los seres humanos pecamos contra Dios. Desde el mismo momento que Adán y Eva desobedecieron y pecaron contra Dios, nosotros pecamos juntamente con ellos. Así que hoy usted tiene la oportunidad de poderse reconciliar con Dios, de estar en paz con Dios, de estar en paz con usted mismo. Y para eso lo que la Biblia nos enseña es que nosotros podemos orar a Dios, pedirle perdón por nuestros pecados, creer con nuestro corazón y confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Así que quiero invitarlo a hacer una oración y quiero guiarlo a hacerla ahora mismo. Así que repita conmigo ahí donde está. Si usted puede cerrar sus ojos, los puede hacer y diga conmigo: Padre Celestial, creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Me arrepiento de mis pecados, perdóname, confieso con mi boca que Dios el Padre lo levantó de los muertos. Señor Jesús, te abro mi corazón para que seas mi Señor y mi Salvador. Gracias te doy por recibirme como estoy. En el nombre de Jesús, amén. Si usted hizo esta oración, nos puede contactar llamándonos al teléfono 305-639-8611, la información que sale abajo de su pantalla, o puede contactarnos a través de nuestra página manases.org. Así que esperamos que haya sido de bendición para usted este programa y declaramos sobre su vida bendición, salvación, sanidad y liberación en el nombre de Jesús.